Muy buenos días, estudiantes de tercera de secundaria. El día de hoy les saluda su profesora Zaida Condori. Vamos a trabajar la segunda sesión de la semana 10 que se titula El poder de la resolución. Veamos qué nos trae esta vez la ficha de la plataforma virtual. Dice así: la resolución es la capacidad que tiene un microscopio óptico de aislar dos puntos que se encuentran muy próximos entre sí, de manera que se pueden ver individualizados uno del otro. Mientras más corta sea la distancia entre esos puntos del objeto, más finos serán los detalles. Esa distancia se conoce como límite de resolución y puede ser usada como indicador del rendimiento del microscopio. Esto se puede comparar con la informática. Por ejemplo, el tamaño del píxel. Mientras más pequeño sea el tamaño, mayor será la cantidad de detalles de la imagen digital. Algunos límites de resolución aproximados son: veamos también la imagen. Ojo humano desde 1 metro hasta 0,2 milímetros. Aquí lo tenemos en la imagen, hasta 0,2 milímetros. El microscopio óptico desde 0,5 centímetros hasta 0,2 micrómetros. El microscopio electrónico desde 100 micrómetros, aquí lo tenemos, hasta 0,2 nanómetros, ¿correcto? Y así podemos ir observando cada detalle. ¿Qué tenemos aquí además? Según las medidas, 1 metro, 1 decímetro, 1 centímetro, 1 milímetro, 100 micrómetros, 10 micrómetros, 1 micrómetro, 100 nanómetros, 10 nanómetros, etc. ¿Correcto? ¿Cuál es la relación entre una y otra medida? Si acá tenemos 1 metro y acá tenemos 1 decímetro, luego 1 centímetro, 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo llegar de esta cantidad acá a la siguiente, hemos tenido que dividir entre 10, ¿correcto? 1 metro entre 10 me da 1 decímetro. 1 decímetro entre 10 es 1 centímetro. 1 centímetro entre 10 es 1 milímetro. Y así sucesivamente podemos encontrar todas las medidas que tenemos en esta imagen. Ahora, ¿qué más nos dice el problema? Con esta información responde las preguntas 1 y 2. La pregunta 1. De acuerdo a la información planteada, identifique el límite mínimo de resolución de un microscopio con el que se observa un cabello humano en nanómetros. Entonces, ¿qué nos piden? La cantidad, aquí un cabello humano, se observa desde 100 micrómetros, pero nos pide que esa cantidad la expresemos en nanómetros y expresarlo a su vez en notación científica. Esa es la pregunta número 1 que la vamos a responder en este espacio. La pregunta número 2 dice: el ojo humano, sin hacer ningún esfuerzo, puede observar objetos del tamaño de una abeja. Veamos, el tamaño de una abeja es de 1 centímetro. Y con el microscopio se pueden observar objetos del espesor de un pelo. ¿Dónde está? Aquí está un pelo que mide 100 micrómetros. ¿Qué más? Determina la diferencia que hay entre ambos límites de resolución y exprésala en micrómetros. Entonces tenemos que ver la diferencia, la resta entre 1 centímetro y 100 micrómetros y el resultado expresarlo en micrómetros y también en notación científica. Y nos va a dar alguno de estos 4 alternativas que tenemos aquí. Luego de ello tenemos también 2 problemitas más que les he colocado aquí, mucho más sencillos que los presentados, de todas maneras, y que ustedes van a desarrollar en este espacio. Muy bien, entonces vamos a desarrollar ahora la pregunta 1 y 2 en la ficha. Veamos, en el ejercicio 2 nos piden identificar primero el límite inferior de resolución de un microscopio y esa medida expresarla en nanómetros. Bien, entonces veamos en la imagen cuál va a ser esa equivalencia. La medida de un microscopio mínima es de 100 micrómetros. ¿Qué lo tenemos aquí? 100 micrómetros.
esa medida hay que expresarla en nanómetros. Entonces, habíamos visto anteriormente que de esta medida, que es 1 metro, lo dividimos entre 10 y nos sale 1 decímetro. Entre 10 y nos va a dar 1 centímetro. Pero de la misma forma funciona al revés, ¿no? Multiplicando. 1 centímetro por 10 me va a dar 1 decímetro. 1 decímetro por 10 me va a dar 1 centímetro. Y así yo puedo establecer la misma relación en toda la fila. Entonces, 10 nanómetros multiplicado por 10, por 10, por 10, por 10, me va a dar 100 micrómetros. Y si yo empiezo desde aquí, desde 1 nanómetro, porque es lo que me piden calcular en nanómetros, que tendríamos lo siguiente: 1 nanómetro por 10, por 10, por 10, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 veces me va a dar igual a 100 micrómetros. ¿Correcto? Entonces esta medida que tengo acá, 100 micrómetros, la voy a expresar de esta forma. ¿Cómo sería? 1 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 sería 10 con cuántos ceros. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 nanómetros equivale a 100 micrómetros. Pero esta cantidad a su vez tenemos que expresarla en notación científica. ¿Cómo sería? La coma la tengo aquí al final porque no tenemos coma. Y la vamos a mover hasta aquí para que tener un número que esté entre 1 y menos de 10. Entonces regresamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tendríamos 1 por 10 a la quinta nanómetros. Eso equivale a los 100 micrómetros. Entonces ya tenemos aquí nuestra respuesta. La siguiente pregunta, la pregunta número 2, la tengo por acá, nos dice: el ojo humano sin hacer ningún esfuerzo puede observar objetos del tamaño de una abeja, que es 1 centímetro, y con el microscopio se pueden observar los objetos del espesor de un pelo, que es 100 micrómetros. Determina la diferencia que hay entre ambos límites de resolución y exprésala en micrómetros. Entonces tenemos que restar 1 centímetro menos 100 micrómetros. Como son unidades distintas, no las podemos restar así. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es convertir primero a la misma unidad. El resultado nos lo pide en micrómetros, entonces lo vamos a convertir a micrómetros, centímetros a micrómetros. ¿Cómo vamos a hallar esa equivalencia? Veamos nuevamente la tablita. Recuerden que queremos de centímetros a micrómetros. Entonces veamos acá. En la tabla, ¿dónde están los centímetros? 1 centímetro aquí está y 1 micrómetro está por acá. ¿Correcto? Entonces, desde 1 micrómetro, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 1 centímetro? ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a colocar aquí un micrómetro, ¿verdad? Un micrómetro. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar para que me dé 1 centímetro? ¿Cuánto sería ese dato? Entonces vamos a ver acá, desde 1 micrómetro, y tenemos 1, 2, 3, 4. Quiere decir que lo vamos a multiplicar por un 1 seguido de 4 ceros. Volvemos aquí. 1, 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces tendría yo que 10.000 micrómetros equivalen a 1 centímetro. Esto lo reemplazo aquí en lugar de 1 centímetro y tendríamos 10.000 micrómetros menos 100 micrómetros. ¿A cuánto me va a dar el resultado? Restamos. A ver, lo voy a colocar debajo para restarlo. 100 aquí. 0, 0, 9 y 9. 9.900 ¿qué? Micrómetros.
pero no está expresado en notación científica. Para que esté en notación científica, ¿qué nos falta? Que este número sea menor que 10. Entonces le colocaríamos la coma aquí, que viene desde el final. 1, 2, 3. Tendríamos 9,9. Nos falta ahí la potencia. ¿Cómo sería la potencia? Por 10 elevado a la 3 micrómetros. Listo. ¿Cuál es la alternativa correcta? La letra A. Muy bien. Y como les dije, ustedes le van a dar solución al ejercicio 3 y al ejercicio 4. Y con eso terminamos la clase de hoy. Me envían por favor el día de hoy sus evidencias en orden, organizadito. Y cualquier duda estoy para contestarles en el WhatsApp personal. Muchas gracias. Hasta la próxima sesión.